Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En la clase de hoy seguiremos explorando los distintos algoritmos que existen para trabajar sobre redes y sobre grafos. En particular, hoy día comenzaremos por una pequeña tangente, donde vamos a volver a hablar de laberintos y vamos a aprovechar de ilustrar las diferencias que pueden existir entre un algoritmo DFS y BFS para hacer búsquedas. Y en la segunda mitad de esta clase vamos a conocer el algoritmo de Prim que se ocupa para encontrar árboles mínimos de envergadura máxima. Así que sin mayor preámbulo, comencemos. Capítulo 4, clase 3, video 1. Árbol mínimo de envergadura máxima. Como les había dicho recién, entonces, hoy día comenzamos con una tangente. En esta tangente, lo que vamos a hacer es conocer una aplicación interesante que tienen los algoritmos de búsqueda y en particular los algoritmos de búsqueda en profundidad. Lo que vamos a hacer es generar laberintos con este algoritmo y la idea es súper sencilla. Vamos a tomar una grilla rectangular de n por m y la vamos a numerar con los números desde el 1 hasta el nm, obviamente, en forma aleatoria. Y después vamos a aplicar DFS desde cualquier nodo arbitrario y vamos a romper los desempates ocupando la numeración que pusimos en la grilla. Esto de acá es súper sencillo como instrucciones y esto nos va a generar directamente un laberinto. Así que veamos al tiro una aplicación de esto. Supongamos que esta es nuestra grilla. Esto es una grilla que yo construí en Excel y los números los elegí, los llené al azar, ¿ya? Entonces, primer paso es definir un punto de partida en forma arbitraria y lo ponemos acá abajo pegado a la pared, cosa de que acá vamos a después dibujar la entrada del laberinto si queremos. Entonces partimos poniendo el comienzo en algún nodo de la grilla. El comienzo podría estar en la mitad también. Uno podría decir que este laberinto se comienza en tal lugar y se termina en tal lugar y es perfectamente válido también. Pero supongamos que partimos ahí. Entonces, nuestra primera iteración de una búsqueda en profundidad, siempre revisando, por supuesto, acá no dibujo el grafo, pero entendiendo de que el grafo que está acá, que estamos explorando, es el grafo de la grilla, ¿cierto? Cada casilla puede visitar a sus vecinas. Entonces, si estamos en 7 y tenemos que hacer una movida hacia adelante, miramos el 10, el 17, el 36 y elegimos el menor de ellos, porque dijimos que íbamos a romper los empates usando los números. Entonces nos movemos hacia adelante con el 10. Una vez que estamos acá, ¿hacia dónde creen que vamos a expandir nuestro árbol? Naturalmente hacia el 28, ¿sí? Entonces nuestra próxima movida se va hacia el 28. Desde acá tenemos 20, 17 y 37. Obviamente nos vamos al 17. De hecho podemos, con esta misma lógica, adelantar algunas movidas y ver que el camino que nos va a hacer seguir este algoritmo va a ser este de acá. Entonces en algún momento llegamos a un callejón sin salida. Y en ese momento el algoritmo de FS empieza a descartar elementos de la fila LIFO. Entonces el último que agregó fue este 36 y lo tiene que descartar. Después pasamos al 31, lo tenemos que descartar. Pasamos al 26, lo tenemos que descartar porque no salía, hasta que llegamos eventualmente al 23. Entonces, para los que hayan visto el concepto de backtracking en programación, pueden darse cuenta inmediatamente de que es esencialmente lo mismo hacer un DFS que hacer un backtracking. Entonces backtrackeamos hasta el último punto donde podíamos tomar otro camino, que es el 23, y ahí el algoritmo nos lleva por la rama que se va a abrir por el nodo 62, 49, 58, 43, etc. De hecho, hacemos el camino, hacemos este mismo algoritmo y volvemos a, en algún momento, llegar a un callejón sin salida. Entonces hacemos backtracking, chun, 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 y nos debe llevar hasta este nodo de acá. Y una vez que estamos ahí, exploramos nuevamente otro camino y seguimos iterando. Nos da esto. Tenemos que volver hasta este nodo de acá para seguir explorando. Nos da eso. Ahí hice inmediatamente las dos ramas que salían de hacer este camino para avanzar un poquito más rápido. Nos da esto, 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 esto y eventualmente eso. Y en algún momento entonces tenemos que nuestro árbol ha cubierto la grilla completa. Y esto de acá ahora correspondería transformarlo en un laberinto, pero la verdad es que es fácil hacer transformación. El árbol rojo que dibujamos acá, en el fondo, es el árbol de posibles recorridos que se pueden hacer dentro del laberinto. Por lo tanto, después simplemente podemos dibujar sus paredes ocupando el criterio de, si miramos la grilla, cualquier
cualquier lado de un cuadradito que cruza con el camino no puede tener pared. Todos los demás entonces son paredes. Elegimos arbitrariamente también el punto final del laberinto, que en este caso lo ponemos ahí, y lo ocupé con el criterio de buscar uno que fuera difícil nada más. Esto lo hice al ojo, pero uno podría darle reglas al computador. Por ejemplo, uno podría llevar registro de la distancia actual de cada nodo con respecto al origen y después poner la salida en el más lejano. Uno podría hacer eso, es fácil. Entonces ya, definimos ese como salida y dibujamos las paredes con el criterio que elegí recién y queda una cosa así. Dejamos abierto este y este para que quede claro que son el principio y el fin, pero podríamos haberlo cerrado y poner acá una O, poner acá una D y decir este es nuestro origen y este es nuestro destino. Es lo mismo. ¿Qué habría pasado entonces? Ya, mostramos acá, construimos un laberinto, de hecho veámoslo como laberinto bonito, ahí está, construido con un algoritmo de FC, simplemente generando números aleatorios. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ocupado búsqueda en amplitud? Veamos. Que usamos BFS. Veamos cómo queda un laberinto entonces generado usando BFS con la misma técnica. Construimos la misma grilla, le ponemos el mismo punto de partida y empezamos a hacer BFS. Entonces, BFS en vez de seguir un camino hasta que topa y devolverse, lo que hace es abrir siempre muchos caminos al mismo tiempo. Y de hecho, necesitamos definir una lista, que es nuestra lista ahora es FIFO, ¿cierto? Y nuestro primer nodo que metemos en esta lista es nuestro nodo donde vamos a comenzar el árbol, 7. Entonces, en la primera etapa vamos a abrir la rama 10 hacia el nodo 10. Vamos a explorar acá y vamos a explorar acá. Vamos a explorar todas las cosas que salen desde el 7. Y todas las grillas, todas las celdas nuevas que hemos alcanzado en esta iteración se agregan en nuestra lista y eliminamos el 7. Cuando agregamos a la lista, agregamos con el criterio también del desempate de los números para generar cierto nivel de azar en este proceso. Entonces ahora la lista nos dice que tenemos que seguir con el nodo 10 y exploramos el nodo 10 que nos va a agregar los nodos 28 y 40 en la lista. Agregamos 28, agregamos 40 y abajo en la lista actualizamos eliminando 10 y agregando los dos nodos nuevos que acabamos de alcanzar. Repetimos este proceso, ahora partiendo desde el nodo 17 y agregamos el 6 y el 78 al final. Podemos repetir, tocaba el 36, agrega solo 1, el 31. Y si se fijan, en la primera etapa habíamos alcanzado estas celdas de acá y ahora alcanzamos estas celdas de acá. Estamos haciendo una expansión que va creciendo. Que va creciendo en forma uniforme, en forma pareja. Esa es la gracia de la búsqueda en amplitud, que va haciendo crecer el dominio de búsqueda en forma equilibrada. Hacemos una iteración más, de hecho hacemos varias iteraciones más, y llegaríamos a eso, haciendo crecer un nivel más la búsqueda, y vamos a empezar a avanzar un poquito más rápido. Ustedes pueden, por supuesto, revisar esto, y si es que encontraran algún error, cosa que podría pasar porque esto lo hice a mano, por favor avísenme y gánense un puntito de participación. Sigue creciendo el árbol, y en algún momento empieza a ponerse medio predecible. De hecho, esta es la lata de ocupar búsqueda en amplitud y por eso ocupamos búsqueda en profundidad. La búsqueda en amplitud genera laberintos como este, que en verdad, súper malo como laberinto, po. Lo bonito de este ejemplo es que nos muestra uno de los motivos por el cual nosotros podríamos preferir profundidad versus amplitud o, depende de lo que queremos obtener, amplitud versus profundidad. Los árboles que construimos con profundidad suelen ser más desordenados versus árboles un poquito más ordenados que no salen en amplitud. En la búsqueda en profundidad, las rutas entre los nodos tienden a ser más largas que en una búsqueda en amplitud. De hecho, en una búsqueda en amplitud, si nuestro nodo raíz era este, cualquier nodo que tú mires, por ejemplo este de acá que hemos definido como salida, la cantidad de pasos que ocupa este camino para llegar hasta el nodo de fuente es siempre mínima. ¿Por qué? Porque en cada etapa nosotros estamos ampliando en una unidad el rango de alcance. En una primera etapa, como pueden revisar en la animación que hice recién, primero alcanzamos todas las celdas que se pueden llegar en una movida, después alcanzábamos todas las en 2, después todas las que se alcanzaban en 3. Esta cosa que sigue expandiendo tenía esa lógica. Entonces genera rutas más cortas hacia el nodo de origen, lo que puede ser muy útil, por ejemplo, si estamos construyendo árboles para después hacer búsquedas sobre ello.
DFS también suele tener menos ramificaciones. ¿Por qué? Porque en la búsqueda en amplitud por política ramifica el nodo completo y ve todo lo que se alcanza desde él. El DFS se enfoca en un puro camino y no va haciendo todas las ramificaciones que puede. Bien, veamos entonces ahora qué son los árboles mínimos de envergadura máxima y cómo podemos encontrarlos algorítmicamente. Un árbol de envergadura máxima, no necesariamente mínimo, es un árbol que con respecto a un grafo en particular se puede definir como un subgrafo de él, un subgrafo expandido, es decir, que cubre todos los nodos del grafo original y que obviamente es un árbol, ¿sí? En palabras mucho más aterrizadas, es un árbol que alcanza todos los nodos de un grafo de referencia y que está contenido en ese grafo. Entonces acá en este dibujito queda bastante claro. Este de acá en particular no es dirigido, no tiene por qué ser dirigido si uno no dice que sea dirigido. Veamos entonces lo que significa el árbol mínimo de envergadura máxima. Definimos el árbol mínimo de envergadura máxima, o más bien dicho, un árbol mínimo de envergadura máxima, porque pueden existir múltiples, como el árbol de envergadura máxima cuyo costo, es decir, la suma de los costos de todos los arcos que ocupa, es la menor posible. Estos árboles van a ser de interés cuando se desea, por ejemplo, obtener una red fuertemente conexa con un costo asociado a los arcos. Por ejemplo, clásicos ejemplos, ustedes tienen una red o en un mapa ustedes tienen varias ciudades distribuidas y ustedes necesitan hacer una red de conexiones de cableado eléctrico que te garantice que existe una conexión entre todas las ciudades o que te garantice que todas las ciudades están conectadas a la red. Una forma de enfrentar este problema es ocupando árboles mínimos de envergadura máxima y buscar cuáles son la conexión que ocupa la suma de arcos de menor costo y de esa forma minimizamos el cableado. Aunque quizás más adelante voy a retomar este problema para mostrarles algo interesante que puede estar pasando que significa que hay un nivel adicional de complejidad. Pero que por ahora quedémonos con el puro amén. A continuación entonces describiremos el problema como un problema de programación entera y mostraremos un algoritmo tipo greedy que permite resolver este problema en forma óptima. ¿Sí? Entonces vamos a plantear dos cosas. Vamos a plantear el problema de optimización y después vamos a ver un algoritmo mejor que este problema de optimización. La formulación matemática es la siguiente. En primer lugar, definimos x como la variable que nos indica si es que el arco ij aparece o no en la solución. Y por cada arco que pongamos en la solución, nosotros tenemos que pagar un costo cij. ¿Sujeto a qué cosa? Tenemos que exigir, por medio de restricciones, que la solución forme un árbol de envergadura máxima, naturalmente. Por definición de árbol, esto lo podemos lograr verificando que el árbol... Acá me equivoqué. Que la mem no tenga ciclos y que el número de arcos sea uno menos que el número de nodos. ¿Sí? Por propiedades de árbol, ustedes saben que eso es una forma de garantizar que cierto grafo sea un árbol. Y por supuesto que para que sea amem, además tiene que cubrir todos los nodos de la red original y por eso pedimos que el número de arcos de este amem sea n-1. Acá también hay un pequeño conflicto de definiciones porque obviamente esta A se refiere a los arcos de la mem y no a los arcos de la red original como esta función de acá, así que ojo con eso. La segunda condición, esto de acá, es trivial de modelar. ¿Por qué? Porque es simplemente decir que de las x tiene que haber n-1 que valgan 1. Así que la suma de las x es n-1. Trivial. Pero ¿cómo verificamos por medio de restricciones de un modelo matemático que las x no formen un ciclo? Eso es bastante más complejo. Pero se ocupa un montón. Hay técnicas bien conocidas y esto es clave para ruteo de vehículos. Después van a ver por qué. Pero dado un subconjunto de nodos, S subconjunto de n, ¿cuánto es el máximo número de arcos que se pueden tomar dentro de este subconjunto sin formar un ciclo? Imaginen por un momento que este conjunto S de nodos tú lo puedes conectar con cualquier combinación, es decir, que el grafo que está subyacente al problema era completo. Entonces, ¿cuánto es el máximo número de arcos que uno podría activar dentro de este subconjunto S sin que se forme un subtool?
Les voy a dar un minutito para que lo piensen porque es un problema que es bueno que ustedes lo reflexionen un poquito antes de ver la solución. Así que vamos a comerciales. 1984, Bristol, Inglaterra. Bien, la respuesta es, este subconjunto S de arcos, la mayor cantidad de arcos que puede tener sin formar un subtour es formar un árbol. Porque el árbol conecta todo y si le agregáis uno más, forma un subtour. Entonces, la cantidad de nodos que puede tener el subconjunto S activo es la cantidad de nodos que existen en S menos 1. ¿Sí? Gráficamente, es una cosa más o menos así. Si ese es el subconjunto S, y así es como esperaría que algunos de ustedes lo hayan resuelto durante los comerciales. Si este es el subconjunto S, ¿cuántas líneas, cuántas conexiones entre ellos podemos dibujar antes de que se forme un ciclo? Y ustedes pueden también, por ensayo-error, partiendo de grafos chicos y haciéndolos crecer, llegar rápidamente a la conclusión de que es la cantidad de nodos menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vamos conectando, y en este momento nos damos cuenta de que ya no podemos hacer ninguna línea más sin formar un subtour o sin formar un ciclo. Subtour es jerga de ruteo, de hecho. Matemáticamente, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que para cualquier subconjunto que nosotros podamos formar con los nodos originales que no sea vacío, se tiene que cumplir esta condición. Es decir, la suma de los arcos dentro de cualquier subconjunto tiene que ser menor o igual que la cantidad de nodos menos 1. Esto de acá entonces es lo que se conoce como una restricción de eliminación de subtours. Es decir, que nuestra solución no forme ningún ciclo en ninguno de los subconjuntos de nodos que podemos tomar dentro de ella. Noten también que acá se prohíbe que S sea igual a N. Tampoco vamos a permitir de que haya un gran tour que conecte todos los nodos. Cosa que cuando estemos trabajando con vendedor viajero, por ejemplo, vamos a sí permitir solamente ese único gran tour. Pero quedémonos en esto que tiene que ver con el AMEM. Veamos entonces la formulación matemática del problema del árbol mínimo de envergadura máxima. En primer lugar, nuestra función objetivo tiene que ser la suma de los costos de los arcos que seleccionamos. Trivial. ¿Cuáles son nuestras restricciones? Tenemos primero la restricción de eliminación de subtours, que dice que para cualquier subconjunto que nosotros formemos de los nodos de nuestro grafo, a lo más puede haber la cantidad de nodos seleccionados menos un arcos activos contenidos ahí. Eso garantiza que no se formen subtours, pero esto se tiene que cumplir para cada uno de los subconjuntos que nosotros podríamos formar. Tenemos, por supuesto, que la cantidad de arcos de nuestro árbol, lo conocemos desde antes, tienen que ser n-1, trivial. Y también tenemos que nuestras variables tienen que ser binarias. ¿Qué les parece entonces este modelo? Pero, profe, en esa formulación hay tantas restricciones de eliminación de subtours como subconjunto de nodos. ¿No será muy grande cuando n crece? Excelente tu observación. Efectivamente, el número de restricciones de eliminación de subtour puede ser muy alto. La cantidad de subconjuntos va a corresponder entonces a la cantidad de restricciones que vamos a usar. Y la cantidad de subconjuntos que uno puede formar en un conjunto de tamaño n es 2 a la n. Es decir, la cantidad de restricciones crecen en forma exponencial con el tamaño del problema. ¿Y cómo podrían haber sabido que era 2 a la n si alguno de ustedes no lo sabía directamente? Bueno, la forma en que yo me aprendí esto y nunca lo olvidé es que si tú piensas que tienes un conjunto n y quieres construir un subconjunto a partir de él, una forma de hacer este proceso es ir elemento por elemento, cada uno de los n, y cada uno de los n uno decide, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Por lo tanto, estamos n veces tomando una decisión que tiene dos opciones. Si ustedes piensan en este árbol de decisiones, ¿cuántas posibles combinaciones de decisiones podemos hacer? 2 por 2 por 2 por 2 n veces, 2 a la n. Bien, el número de restricciones entonces crece en forma exponencial, lo que significa que esta forma de abordar el problema puede ir volviéndose cada vez más ineficiente cuando crece el problema. Podemos hacerlo mejor. Veamos entonces el algoritmo de Prim y que nos sirve para construir en forma eficiente un árbol mínimo de envergadura máxima. La inicialización de este algoritmo consiste en setear un contador en 0
construir un conjunto E donde almacenaremos los arcos de nuestro árbol. Y un conjunto U donde vamos registrando cuáles son los nodos que ya hemos incorporado al árbol y que ya están cerrados. Entonces, cargamos U con un nodo cualquiera. El algoritmo puede partir del nodo que nosotros queramos y desde ahí vamos a expandir el árbol. Una vez inicializado el algoritmo, entramos en la fase iterativa, que dice que mientras nuestro contador sea menor estricto que n, de forma de que haga n-1, agregue n-1 arcos, mientras k sea menor estricto que n, nosotros vamos a mirar el pedazo de árbol que ya construimos y vamos a ver de todos los arcos que salen de este árbol que ya construimos conectando con alguno de los nodos que no hemos alcanzado, cuál de estos arcos es el más barato y ese arco es el que vamos a agregar. Esta idea, súper sencilla, de hecho es un algoritmo tipo greedy, ¿cierto? Codicioso, que tiene una regla súper sencilla para elegir el mejor próximo arco que agregar. Este algoritmo greedy nos garantiza que vamos a llegar a la MEM y lo vamos a mostrar después. Formalmente está escrito de esta manera. Llamemos A al costo, al arco de costo mínimo, que sale de UK, es decir, de los nodos ya alcanzados. Y esto corresponde a lo mismo decir que es el arco mínimo del corte UK y U barra K, donde U barra K es el complemento de U. ¿Sí? Entonces tenemos los nodos visitados, los nodos no visitados y los arcos que conectan estos dos subconjuntos que particionan el conjunto N. De todos estos arcos, el de menor costo es el que nosotros agregaremos. ¿Y cómo lo agregamos? Bueno, lo incorporamos en el árbol registrado en E, y incorporamos el nodo J en el conjunto de nodos ya alcanzados. Recuerden que el nodo J es el destino del arco que nosotros estamos agregando. Aumentamos en 1 el contador de las iteraciones y para finalizar el algoritmo, entonces, en el paso 3 nosotros retornamos el árbol y los nodos que construimos. De hecho, acá EN corresponde al arco, pero obviamente no tenemos que retornar N, porque N lo conocíamos al principio. Acá en verdad debería decir U sub N, así que corrijámoslo rápidamente. Bien. Veamos entonces un ejemplo de aplicación de este algoritmo. Comencemos de un nodo arbitrario cualquiera, por ejemplo el nodo 1. Y estudiemos entonces cuáles son los arcos que salen del nodo 1, que es el que está incluido en lo que llamamos de árbol, y el resto del grafo. En este caso son solamente el arco 4 y el 8, por lo tanto elegimos el más barato de esos dos y lo agregamos al árbol que estamos construyendo. Repetimos, miramos estos dos nodos de acá entonces y decimos cuáles son los arcos que salen de estos nodos o cuáles son los arcos del corte definido por estos nodos. Entonces, ese es el corte que separa esos nodos del resto del grafo. Tiene 3 arcos. Tenemos un empate, lo vamos a romper en forma arbitraria. Elegimos uno de esos dos arcos que valen 8 y queda esto. Miramos el corte. Fíjense, por ejemplo, que este arco de acá no es parte del corte porque conecta 2 con 3 y los dos están al mismo lado del corte, obviamente. Entonces nos importan este arco y este arco. Y el más barato naturalmente es este. Lo agregamos. Seguimos iterando con esta lógica y eso nos lleva a construir este árbol de acá. Y este árbol de acá está garantizado entonces de ser un AMEM. ¿Por qué digo un AMEM? Porque rompimos un empate. Y si hubiéramos seguido por otro camino, hubiéramos llegado a otro AMEM. El AMEM no necesariamente va a ser único. ¿Cómo se demuestra o corrobora por lo menos que este algoritmo que hicimos recién efectivamente nos entrega la solución óptima? Bueno, la clave es que este algoritmo se basa, o la optimalidad de este algoritmo se puede demostrar a partir de una propiedad de este problema que se conoce como la propiedad de optimalidad por cortes. El algoritmo de Prima entonces es consecuencia directa del siguiente teorema que se conoce como optimalidad por cortes, que dice que un árbol de envergadura máxima T asterisco va a ser una MEM si y solo si satisface las condiciones de optimalidad por cortes. Y estas condiciones son las siguientes. Para cada arco que nosotros tomemos en el árbol, el costo de este arco va a ser menor que el costo de cualquier otro arco que esté contenido en el corte que queda al eliminar el arco que estamos mirando. ¿Sí? Veámoslo con una ilustración mucho más fácil. Supongamos que esto es una MEM. Entonces, si nosotros observamos un arco en particular y lo eliminamos, esto nos define un corte, ¿cierto? Nos separa en dos el árbol. Bueno,
Si nosotros miramos todos los arcos que podríamos haber elegido, entonces el que teníamos tiene que haber sido el menor. Y esto puede ser obvio por lo menos en uno de los dos sentidos, ¿cierto? Porque si es que hubiera otro de estos otros arcos que era menor que el que teníamos, significa que la MEM lo podíamos mejorar. Es súper fácil demostrar entonces que si es que C no es el mínimo del corte, entonces el árbol que estamos mirando no podía ser una MEM. Ahora veremos entonces la parte un poquito más sofisticada de la demostración, que dice lo contrario. Si tú tienes un árbol donde todos los arcos cumplen la optimalidad por cortes, entonces ese árbol es un AMEM. Veamos. Para comenzar esta demostración, entonces, primero supondremos que un cierto árbol que llamamos T asterisco, pero que no necesariamente todavía podemos saber si es un AMEM, un cierto árbol, cumple las condiciones de optimalidad por cortes. Entonces, a partir de esta propiedad, vamos a demostrar que es un AMEM. Supongamos que ese de ahí es nuestro árbol inicial. Supongamos además que un árbol T0, cualquiera, es una MEM y que es distinto de este árbol rojo. Porque nosotros sabemos que existe la MEM. A pesar de que no lo conozcamos, nosotros sabemos que existe. Supongamos que T0 es ese MEM. Y acá yo lo dibujé, pero en verdad nosotros no lo podemos dibujar, solo sabemos que existe. ¿Ya? Y supongamos además que es distinto, porque si no fuera distinto, entonces listo. El original era la MEM y no tenemos nada más que demostrar. Lo que queremos mostrar es que si conocemos algún otro AMEM, este árbol arbitrario que creamos, que cumple con las condiciones de optimalidad por cortes, tiene también que ser una MEM. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así. Vamos a elegir en el árbol rojo algún arco que no esté en el árbol azul. Y obviamente tiene que haber por lo menos uno, porque si no serían iguales y ya estaría listo lo que estábamos haciendo. Entonces, elegimos un arco y lo llamamos A. Este arco define un corte en el árbol rojo. Nosotros podemos mirar ese corte ahora en el árbol azul y nosotros podemos garantizar de que ese corte en el árbol azul corta en un arco distinto de A. ¿Por qué? Porque A lo elegimos como un arco que no fuera en común entre los dos árboles. Es directamente consecuencia de eso. Entonces tenemos este arco A y este arco B. Entonces en este momento tenemos dos cosas. En primer lugar, por hipótesis de la demostración que estamos haciendo, tenemos que este arco A tiene que cumplir la optimalidad por cortes. Porque es nuestra hipótesis, así definimos el árbol rojo este. Pero además, el árbol azul es una MEM. Y nosotros en la diapositiva anterior demostramos que si un árbol es una MEM, todos sus arcos cumplen optimalidad por corte. ¿Sí? La otra mitad de la demostración la estamos ocupando ahora. Entonces, nosotros también podemos cumplir que B cumple optimalidad por cortes. Entonces, para resumir la última idea, hemos demostrado que cualquier arco que pertenece a este árbol original, que no sabemos si es una MEM, pero que cumple con las condiciones de optimalidad por corte, cualquiera de estos arcos lo podemos reemplazar por otro arco, de forma que vamos a ir obteniendo un nuevo árbol que se va acercando a esta MEM que no necesariamente conocemos, pero sabemos que podemos ir acercándonos a él sin nunca cambiar los costos hasta en algún momento llegar a él. Por lo tanto, nuestro árbol original tiene que tener el mismo costo que la MEM, por lo tanto nuestro árbol original es una MEM. Animado acá en este ejemplo de acá, vemos que tiene solo dos diferencias. Tiene una diferencia acá y una diferencia acá. Entonces, ocupando la técnica o el argumento que vimos antes, decimos, si acá hay una diferencia, bueno, ese arco lo podríamos cambiar por este. Si acá hay una diferencia, ese arco lo podríamos cambiar por este. Y sabemos que todos estos cambios mantuvieron el costo del árbol rojo. Y sabemos que ahora es igual a MEM, por lo tanto, el árbol original también tiene que haber sido una MEM. Existe otro teorema para demostrar que algo es una MEM, que se conoce como el teorema de optimalidad por rutas, que es hasta más fácil de ver que el anterior, pero el anterior es el que se ocupa para construir prim. Un árbol de envergadura máxima, que llamaremos T asterisco, va a ser una MEM si se satisfacen las condiciones de optimalidad por rutas. Y las condiciones de optimalidad por ruta se verifican con los arcos que no están en el AMEM. Uno mira cualquier arco que está fuera del AMEM y después uno revisa la ruta que conecta los extremos de ese arco por dentro de la MEM y compara los costos de los arcos involucrados de la siguiente manera. Por ejemplo, si este es nuestro arco y nosotros estamos verificando si ese arco externo de ahí cumple con las condiciones de optimalidad por ruta, nosotros revisamos la ruta que conecta
los extremos de este arco, que sería esta, y que entre paréntesis es un árbol. Siempre existe exactamente una ruta entre dos puntos. Es una de las formas de definir árbol incluso. Entonces tenemos ahí esa ruta y las condiciones dicen que este costo tiene que ser mayor o igual que cada uno de estos costos por separado. Lo cual es medio obvio, ¿no? Por ejemplo, miremos acá. Si este de acá fuera más caro que este, entonces este podría reemplazar a este y llegaríamos a un nuevo amem. ¿Lo ven? Entonces, eso es la condición de optimalidad por rutas. Y ahora vamos a conversar un poquito sobre la complejidad del algoritmo y algunas extensiones o cosas que se pueden agregar. Entonces, en primer lugar, la complejidad del algoritmo va a depender mucho de la implementación y va a depender de las estructuras de datos que utilicemos. Una implementación simplista tendría que en cada iteración, es decir, en cada nodo que revisamos, eso es orden n, debemos revisar los arcos salientes y escoger el más barato. Y eso en cada iteración es a lo más m, por lo tanto la complejidad de este algoritmo sería O n por m. Eso no es tan bueno, pero se puede mejorar. ¿Cómo? Usando una cosa que se llama heaps binarios y que los vamos a ver en algún momento un poquito más adelante. ¿Sí? Si nosotros ocupamos heaps binarios, que es una estructura de información que vamos a estudiar en su momento, nosotros podemos reducir el orden de complejidad de esto a m log n. Y si ocupamos unos heaps especiales que se llaman heaps de Fibonacci, que honestamente yo no los he estudiado todavía, pero puede ser un tema interesante, combina Fibonacci que me encanta, con estas estructuras de información que son bien interesantes. Si nosotros implementamos ese tipo de heaps, podemos mejorar todavía la complejidad de este algoritmo a m más n log n. Un poquito mejor todavía. Algunas observaciones para cerrar. Primero, ¿funciona el algoritmo en presencia de costos negativos? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es... Yes. Efectivamente, por supuesto que funciona. No hemos hecho ningún supuesto en ningún momento del algoritmo ni de su demostración que impidiera que los costos fueran negativos. Y ustedes pueden simplemente verificarlo para convencerse. Segundo, ¿puede un grafo tener más de una mem? Obvio que sí. Obvio que sí. De hecho, ya lo dijimos y mostramos que cuando hay empates en el algoritmo, eso normalmente nos permite encontrar los distintos amem de una solución. Tercero, esto es una cosa re interesante y es que este algoritmo es un buen ejemplo de una conducta greedy, una conducta avara que resulta óptima. ¡Excelente! Pero ojo que esto es solo cierto para el problema de la mem. Si nosotros miramos otros problemas, otros algoritmos, podemos diseñar heurísticas o algoritmos greedy que van a entregar soluciones, pero no tienen garantía de ser la solución óptima que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, este problema puede ser un buen ejemplo de una heurística que al mismo tiempo te garantiza optimalidad. Para sacarse un poco la idea de la cabeza de que las heurísticas siempre tienen que ser aproximadas. Una heurística puede ser rápida y fácil y para algunos problemas como este puede ser además óptima. También se puede resolver el AMEM ocupando un algoritmo que se llama de Kruskal, que tiene el mismo orden de complejidad de prim cuando lo implementamos con heaps binarios. Y este algoritmo tiene la gracia de que es el más fácil de explicar. ¿Sí? Simplemente hagamos una heurística también greedy, donde en cada etapa miramos todos los arcos de la red que quedan y elegimos el más barato. Y lo tratamos de meter en el árbol. Y si se puede meter en el árbol, incluso si no está tocando el árbol, puede ser un bosque durante un rato esta cosa. Pero si no nos rompe la estructura del árbol, es decir, si no nos cierra un ciclo en ningún lugar, lo agregamos. Y esta cosa la vamos iterando, 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 hasta que construimos un árbol, y ese árbol es una mem, garantizado también. Y bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Los dejo invitados como siempre a que participen en el foro del curso, dejen ahí sus preguntas, comentarios, descubrimientos, aportes, etc. Cuídense mucho, me despido entonces con un abrazo, hasta luego.